Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Al igual que el Dante, todos hemos caminado por nuestro propio infierno. Hemos atravesado el purgatorio y finalmente hemos encontrado nuestro paraíso en pequeñas o grandes formas. Hoy vamos a reflexionar sobre este viaje. Buenas. ¿Cómo estás, Ale? Buenas y santas, ¿cómo estás, Alejandrito? Este es un programa especial porque este programa corresponde al 26 de diciembre de 2024, lo que significa que es el último programa de este 2024. Así que bueno, como siempre, o como hemos hecho el año pasado, no es siempre, tampoco este podcast tiene tanto tiempo, vamos a generar un programa donde hagamos el balance del año, que es aceptar, aprender y avanzar. Así que bueno, damos la bienvenida a esta Divina Comedia, un momento en el que nos vamos a tomar hoy para reflexionar sobre lo que ha sido este año. ¿Qué te parece, Alejandro? Y bueno, habrá que mirar cómo fue este año. Vamos a reflexionar sobre nuestros desafíos, aprendizajes y logros. Vamos a ver cómo nos fue. Y los oyentes nos van a tomar la lección. Vamos a invitarlos a todos a hacer lo mismo de una perspectiva de autoobservación y aceptación. Exacto. Entonces, bueno, lo vamos a hacer desde la perspectiva de Dante, ¿no? Vamos a ver cuál fue nuestro infierno, cuál fue nuestro purgatorio y, bueno, nuestro paraíso. Eso es importante, encontrar el paraíso. Entonces, lo que queremos es que este episodio sea una herramienta no solo para nosotros, que lo preparamos, sino para todos quienes nos escuchan, para nuestros oyentes. Y bueno, la idea es mirar hacia atrás sin juicio, sino con gratitud y con claridad. Y también vamos a integrar los conceptos que charlamos en varios episodios anteriores, la aceptología de Gerard Smedling, una filosofía que en definitiva nos enseña a aceptar lo que vivimos como parte de nuestro crecimiento. Qué mejor que terminar un año observando nuestro crecimiento, ¿verdad? Así es, Ale. Siempre uno mira para atrás y parece, al menos para mí, siempre me parece intenso. Vamos a ver de qué viene esto. Pero eso es otro episodio. Creo que este año lo que más me llevó tiempo y energía fue enfrentar mis propias expectativas. Muchas veces me exigí demasiado o esperé actitudes de los demás. Eh, Cuando uno tiene demasiadas expectativas en el afuera, puede estar muy frustrado. ¿Qué me dice la aceptología sobre estos momentos? Bueno, antes de empezar con la aceptología, vamos a ubicarnos porque tenemos que empezar con el infierno. Ese espacio donde enfrentamos nuestros desafíos más duros. En definitiva, en la vida todos vivimos momentos que nos hacen sentir atrapados, como si no hubiera salida, como que es agobiante, como que estamos desolados en cierta medida, ¿no? Yo creo que, ya que contaste un poco tus desafíos y qué pasó en tu propio infierno, yo creo que en mi caso los mayores desafíos en este año han sido laborales. Ha sido un año que coyunturalmente ha presentado muchos obstáculos y bueno, que de a poco los vamos sorteando. También he tenido desafíos de índole personal, ¿no? Circunstancias que he tenido que atravesar y que he tenido que observarme bastante en la forma en que a veces ciertas cosas me enojan o me disgustan o las estoy juzgando desde mi perspectiva y no desde donde debería juzgarlas. Pero entre estos dos desafíos que les estoy contando, creo que el hilo conductor o el punto que ambos desafíos tienen en común es el hecho de que en los dos casos he tratado de fundamentalmente aplicar la aceptología en el sentido de
no apresurarme o no desgastarme con eso que no puedo cambiar. Entonces, dejar ser las cosas y entender, o por lo menos no sería autoconvencerme, sino practicar y hacer el ejercicio de saber esperar. Esperar porque lo que no puedo cambiar tiene una razón para mí, para mostrarme qué es lo que necesito aprender. Entonces, necesito dejar que las cosas maduren, que en estos tiempos de velocidad, porque son tiempos que se viven a toda velocidad, no recuerdo anteriormente en mi vida la vorágine de los años como las estoy viviendo en este momento. Yo sé perfectamente que el tiempo es una creación de la mente, pero vivimos en un nivel de velocidad tan alto que parece que los años se nos diluyeran, ¿no? Se diluyeran es como que el tiempo es tremendamente rápido. Entonces, en esa cuestión de que todo tiene que ser ya, a veces nos cuesta hacer que lo que tiene que madurar madure, y esto implica tenernos paciencia a nosotros mismos. Entonces decir, bueno, esto no lo puedo cambiar, pero necesito darle tiempo a que madure y que se exprese de otra forma. Y me he dado cuenta que esos infiernos personales también se fueron o se van, en algunos casos, trascendiendo en la medida que dejo madurar lo que realmente no puedo cambiar. Así que bueno, básicamente ese es el infierno, creo que por el que todos en algún punto nos hemos visto envueltos, ¿no? Dejar que las cosas sigan el curso que tienen que seguir porque no está en nosotros poder incidir en que sean diferentes. Entonces, como siempre, Ale, en lugar de preguntarme por qué me pasan ciertas cosas, debería preguntarme ¿para qué? ¿Es así? Sí, sí, sin duda. Smerling, en definitiva, nos enseña que todo lo que vivimos tiene una razón de ser. Entonces, el infierno personal no es un castigo, sino una invitación a ver a qué nos estamos resistiendo. Y generalmente, bueno, como les contaba recién, la resistencia es a que eso que yo quiero que sea diferente está siendo como yo no quiero que sea, por lo tanto me resisto. Y como sabemos, lo que resiste, persiste. Entonces, o lo aceptas o nada, o sufres. Y en definitiva lo que aceptamos nos transforma, porque la clave es, ¿qué me está enseñando esta experiencia? En definitiva, el infierno, o lo que nosotros llamamos el infierno desde la perspectiva de la Divina Comedia, siempre es un maestro, siempre es un mensajero. Por ejemplo, si enfrentaste dificultades en una relación le hace todo, ¿no? Relación con padres, con hijos, hermanos, parejas, ta, 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 ta. Entonces, todo eso siempre es una oportunidad de aprender sobre los límites, sobre la paciencia, la compasión y en particular sobre el amor incondicional. Te voy a contar un ejemplo, les voy a contar una situación que me pasa con una consultante y bueno, que tiene que ver con esto, con la aceptación. Eh, Creo que ya hemos comentado en episodios anteriores que los que tienen un hermano gemelo, mellizo, viven ese vínculo de manera especial. Son como una dupla, en cierta medida podemos decir inseparable. Hay una cuestión ahí que se vive de una forma muy cercana. Entonces, esta persona tiene un hermano gemelo y este hermano, en definitiva, lo percibía un poco alejado y cada vez que pensaba en él, bueno, se angustiaba, ¿no? Decía, yo le escribo, por ahí no me contesta, por ahí demora mucho en contestarme, lo siento lejano, ¿no? Entonces yo le comentaba que no importaba eso, que esa era su expectativa con respecto a su hermano. Entonces yo le decía, tú tenés que hacer tu parte, que es, si tenés ganas de escribirle, le escribís, si tenés ganas de saber cómo estás, le preguntás, pero deja que sea como en este momento él puede ser. Entonces es como decir, hablale, escribile, hacé tu parte. Pero no esperes que él sea como tú quieres que sea, porque quizás está pasando por una situación que por algún motivo no puede abordar contigo, por los motivos que sean, y está bien así. Entonces, cuando uno resuelve, cuando uno elige en algún punto aceptar al otro como puede ser y no como queremos que sea,
nuestra expectativa y el infierno que nosotros mismos nos creamos acerca de lo que esperamos que el otro sea, y esa ausencia que nos genera en nuestro interior, hace que generemos un sufrimiento que realmente es evitable. Entonces, nada, es eso, ¿no? Dejar que el otro sea como puede, hacer mi parte y dejar las expectativas en otras cosas. También solo podemos poner las expectativas en lo que tiene que ver con nosotros. Y ya está. Y lo demás, nada. Entonces es un ejemplo simple y sencillo. ¿Cuántas veces nos angustiamos porque fulano no nos dice, no nos habla, no nos saluda, nos habla así o asá? Es como soltarlo, nada más. Entonces yo te pregunto, Alejandro, en definitiva, ¿qué fue lo más difícil de aceptar este año? ¿Y cómo crees que eso te ayuda a crecer? Yo creo que sería aceptar lo que no puedo controlarlo todo, aceptar que hay cosas que están fuera de mi control y está enseñando el 2024 en los últimos días a enseñar a soltar. A ver, y entonces, los que nos están escuchando, nuestros amigos dantescos, piensen en este instante, tómense un segundo para pensar, ¿qué desafío fue su mayor maestro en este año? Lo ideal sería que lo escribieran sin juicio, solo como una observación de lo que la vida les va presentando a cada uno, ¿no? Entonces, eso es fundamental, observar. Si nos tomáramos un minuto, unos segundos al día para la observación, para autoobservarnos, nuestra vida se vuelve muchísimo más saludable, muchísimo menos tóxica. Porque en la medida en que nosotros aprendemos a observarnos y a tenernos esa paciencia, vamos a tener esa paciencia con cada uno de los seres con que nos crucemos. Porque cuanto más nos conozcamos, más fácil es aceptar lo que muchas veces nos cuesta aceptar de los demás. Entonces, habiendo transitado el infierno, ¿qué te parece si seguimos con el purgatorio, Alejandro? El Vamos un poquito purgatorio, mejor. ¿eh? Salimos del juego. Ay, salimos del fuego de las tinieblas. Entonces, ¿qué es el purgatorio? Bueno, el purgatorio vendría a ser ese espacio de transición, donde empezamos a trabajar en transformar nuestras experiencias. Aquí aplicamos las lecciones del infierno, ¿no? Del fueguito que nos quemó, y ahí comenzamos a liberar de alguna manera lo que no nos sirve. Es un concepto que me encanta, esto del purgatorio, porque muchas veces vivimos en ese intermedio. Estoy y no estoy. Estoy dejando atrás lo viejo y abrazando lo nuevo. Sería eso, ¿no, Ale? Exacto. Entonces, lo ideal sería que nosotros nos preguntemos, ¿qué relaciones, hábitos, pensamientos o lo que sea solté este año? ¿Qué aprendí sobre mí en ese proceso? La aceptología, por ejemplo, dice que el cambio no es un sacrificio, sino un acto de amor propio. Cuando dejas atrás, no pierdes, simplemente avanzas. Y dejar atrás es algo que realmente cuesta. Mira, una de las formas en que nosotros nos podemos dar cuenta en qué medida dejamos atrás es observar, por ejemplo, cuántas cosas que no usamos y no nos sirven tenemos guardadas en nuestra casa. Y ese nivel de acumulación de las cosas también nos va a dar la pauta, por ejemplo, del nivel de acumulación mental que tenemos de cosas que no nos son útiles en nuestra vida cotidiana, que ya no usamos, que necesitamos actualizar, como digo yo, que a mí me pasa, por ejemplo, con muchas personas que siempre les digo, che, mirá que estamos en tal año, esto por lo cual está funcionando de esta manera, ya no aplica ni a tu edad ni a lo que has aprendido. Hay que actualizar, hay que dejar atrás ciertas formas de funcionar que son como un lastre, ¿no? Vos decís que el abaco entonces lo tengo que dar. Ya Sí, con yo creo la. que ya es Y momento la de... calculadora también, ya me quedo con el celular. Sí, quédate con el celular. Ya es momento de dejar atrás un montón de cosas que no usamos y que además dejan de ser útiles en la realidad en la que estamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Hay personas que son extremadamente avaras porque están viviendo en una realidad de carencia anterior
pero que en su realidad no tienen motivos para ser de esa manera. No estoy hablando de despilfarrar, estoy hablando de mínimo indispensable, ¿no? Cosas que son útiles para funcionar o que simplemente nos hacen bien. Yo qué sé, por ahí me hace bien ir a un gimnasio, pero como no quiero gastar, no es que no tenga el dinero para eso, pero como no quiero gastar, y en realidad es algo que me generaría salud, por ejemplo, bienestar y un montón de otras cosas más. Entonces, volviendo a nuestro asunto del purgatorio, una de las cosas que yo aprendí este año, volviendo al tema del infierno que les conté antes y de saber esperar y dejar que las cosas maduren, una de las cosas que me di cuenta es que cuando hay personas en grupos, en ambientes laborales, y hay personas que parece están fuera de lugar, siempre pasa que si damos el tiempo es como una cascarita que se cae solita, ya sea o para integrarse o para retirarse, porque no son a este concepto de la septología. A ver si me ayudas, Alejandro, ¿cómo es cuando se dice? ¿Coherente? Sí, hay un tema de coherencia, no me sale la palabra ahora, Correspondientes. correspondientes, esa es la palabra. Cuando algo no es correspondiente, simplemente se corre. También esa situación la viví a nivel laboral. Pues había personas que parecían no correspondientes con el grupo de trabajo y bueno, eso se fue simplemente decantando. Uno no tiene que hacer ningún movimiento porque la realidad siempre pone todo en su lugar, para bien o para mal. Y cuando digo para bien o para mal, no importa que lo veamos como bien o como mal, porque a veces, por ejemplo, un despido injusto parece algo que no está bien, pero sin embargo, por alguna razón hay una correspondencia para que esa situación se dé de esa manera. Por dar un ejemplo laboral que era de lo que estaba hablando, ¿no? Básicamente, Las cosas que suceden son correspondientes a cómo estamos. totalmente. Todo es correspondiente. Por eso siempre decimos que todo es perfecto. Y esta es la forma de entender eso, porque cuando uno lo evalúa desde la perspectiva del bien y el mal, parece que definitivamente nada es perfecto. Sin embargo, cuando lo evaluamos en términos de correspondencia, nos damos cuenta que sí, que todo es perfecto. Aunque lo que suceda nos genere un dolor en el momento o no tenga nada que ver, ¿no? Volviendo a esto, voy a poner otro ejemplo de otra consultante, una consultante que vivía con su mamá y que la mamá era de estas personas súper poderosas, ¿no? Muy pero muy, con una personalidad muy brillante. Entonces esta hija, que ya es una persona grande, claro, genera una personalidad infantil, porque claro, ante esa presencia está en una zona de confort donde estoy siempre con mi mamá. Entonces, claro, cuando la mamá se muere de esta persona, claro, esta persona, por más que tiene su familia y todo lo demás, sufre una especie de derrumbamiento de la existencia. Es como que es un duelo que nunca termina. Entonces, claro, yo le decía, tu mamá fue tan que entendió en algún punto que tenía que alejarse para que tú crecieras. Y eso estuvo muy bien. Entonces, eso que a ti te causa un gran dolor, en verdad era necesario en tu vida. Que tú tomaras las riendas y encontraras tu verdadera fuerza y tu verdadero poder. Entonces, muchas veces hay cosas que las vivimos de manera altamente dramática, porque de hecho lo son para quien las vive, pero detrás de esto necesitamos encontrarnos y encontrar que cada cosa que sucede tiene una razón para nosotros. Así que está bien así, ¿no? En definitiva, Gerardo Smedley nos habla que es necesario que confiemos en que todo lo que sucede es perfecto. Y eso es exactamente de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando aceptamos que las cosas pasan como tienen que pasar, soltamos el apego. Entonces, un ejercicio que me gusta es escribir, por ejemplo, una carta de despedida a lo que estamos dejando ir. Y sobre todo, además de esa carta de despedida, es fundamental que tenga el agradecimiento de lo que esa situación, persona, hecho, circunstancia, lo que sea, nos enseñó. Yo en Le- particular, No, te te iba a cuento, preguntar si tenías hojas. Si es una sí, tengo resma. alguna que otra. Yo creo que en particular a este año le tengo que agradecer no perder la calma en un montón de cosas, ¿no?
Eh, Aunque a veces siento que internamente estoy prendida a fuego, tal cual en el infierno, pero he logrado no perder la calma, he logrado realmente hacer de la aceptología una forma de funcionar. Que obviamente no soy experta, estoy en este camino transitándome a mí misma y aprendiéndome con cada cosa que voy probando, pero es algo que agradezco este año y me agradezco no perder la calma. ¿Cuál sería tu caso, Alejandro? A ver. Me encantaría que fuera el mismo, pero bueno, supongo que capaz que es un capaz que viene el año que viene, me la llevo el examen, me la llevo en febrero, por lo menos. Pedirle a Papá Noel. Le voy a pedir a Papá Noel a ver si me hace la cartita. Ay, Eh, no. Ya pasó Papá Noel. A los Reyes, a los Reyes. a los Reyes, le voy a pedir a los Reyes. Oh, cielo. Me tenés que pasar el pasto, el pastito. Lo que me doy cuenta es que me tengo que agradecer a mí y reconocerme un poco más. Yo hace, capaz, ya lo contamos acá, que quiero ser aburrido y autorreferencial, pero hace 13 años, cuando tuve la CB, me pasó un incidente que lo mapeo con esa explosión de la cabeza. Te diré que el 2024, ya parte del 2023, pero sobre todo el 2024, ha habido decenas de incidentes de mucha mayor intensidad. Y bueno, y acá estoy tomando mate, buscando pastito para los reyes y haciendo la Divina Comedia contigo. Así que está. Bueno, eso habla, ¿no? Eso habla también de que has convertido tus infiernos en aprendizaje. Si no, no podría ser de esta manera, ¿no? Por eso la resma, Ale. Tenés que conseguir la resma Ahí va. para empezar a escribir. Tal cual. Y bueno, ya que estamos, le toca a los oyentes, ¿no? Preguntarse qué han soltado este año. Entonces estaría muy bien hacer el ejercicio de agradecer lo que fue y dar espacio para lo que viene, ¿no? Decir, bueno, ¿qué aprendí y qué debo soltar, qué debo dejar que siga su camino, pero ya no conmigo, ¿no? Es soltar. Entonces, una vez hecho esto, nos toca llegar al paraíso, ese lugar donde celebramos Ya nuestros era hora, logros. ¿no? Porque estábamos dando con la Exacto, piedra. exacto. Ya es momento de ver los logros y los momentos de plenitud. Aquí es donde vemos la luz después del camino recorrido. ¿Qué año el 2024? ¿Qué año que fue revolucionario, así revolucionado, no revolucionario, revolucionado? Fue como olas intensas. Pero bueno, en definitiva lo que nos toca al final de este recorrido es celebrar las victorias. Sí, creo que muchas veces nos olvidamos de celebrar nuestras propias o pequeñas victorias, ¿no? Esa ola que superamos, en realidad o a veces lo que me pasa a mí por lo menos es, bueno, ya me preparo para la siguiente, pero no me detengo bien yo que esta ola que no esperaba, la zafé. Es como que no nos reconocemos, no le reconocemos nuestras victorias. ¿Cómo podemos conectar con la gratitud, Ale? Sabes que en base a eso que estabas comentando y en base a la analogía del oleaje, yo creo que este año en particular ha sido de tal forma, al menos para mí, que la ola me revolcó, no me terminé de poner en equilibrio y ya me agarró la segunda y la tercera y la cuarta. Como ¿A que- quién no le ha pasado? Entonces, eso a veces pasa que no nos da el tiempo de reflexionar porque ya tenemos un desafío nuevo. Pero bueno, en cualquier caso, lo que es importante recordar es que todo logro, por chiquito o grande que sea, es valioso, porque cada logro es un pasito más. Entonces, Gerardo Smedlin decía que la gratitud es la llave de la abundancia. Entonces, cuando nosotros agradecemos lo que tenemos, abrimos espacio para recibir más. Entonces, en medio de la ola, antes de que nos agarre la segunda, aunque no hayamos encontrado aún el equilibrio, tenemos que empezar a agradecer. Tenemos que conectarnos con el agradecimiento, porque por más que nosotros estemos sorteando olas, siempre hay un montón de cosas que sí están bien. Y a mí esto me ayuda mucho, por ejemplo, yo cuando hay algo que me abruma, que me pasa el agua, como decimos, empiezo a decir, bueno, vamos a hacer un conteo, Alejandrita, de todo lo que sí está bien, porque tenés el foco en lo que está mal, pero hay un montón de cosas que están de maravilla.
que siguen estando ahí, son parte de lo que hay que agradecer. Entonces, cuando nosotros nos conectamos con el agradecimiento, dejamos de darle poder a eso que nos está incomodando, a eso que nos está pasando y a lo que nos estamos resistiendo. Entonces, siempre decimos, el agradecimiento es un arma poderosísima que podemos aplicar incluso cuando no hemos recobrado el equilibrio. Así que bueno, a por ello, como dicen en otros países, al agradecimiento. Sí, Ale, genial cuando nuestras pequeñas victorias. ¿Qué pasa cuando no podemos? Cuando no pude surfear la ola. Y bueno, en ese caso hay que celebrar el esfuerzo, pero no hay que perderse la oportunidad de celebrar, hay que celebrarlo todo, ¿no? Entonces, Que nunca falte. claro, era lo que hablábamos al principio, no siempre vamos a controlar los resultados, porque hay un montón de cosas que no dependen de nosotros. Entonces tenemos que aprender a navegar en lo que hay, no en lo que queremos que haya. Pero siempre podemos valorar nuestra intención. Entonces, volviendo a nuestro paraíso, la pregunta sería, ¿qué hicimos bien este año? ¿Qué me hizo sentir orgullosa, orgulloso de mí mismo o de mí misma? En definitiva, a ver Alejandrito, ¿qué tenés vos para agradecer? Yo agradezco, primero celebro mis victorias de este año, de todo lo que fue pasando y estoy acá en pie. Pero sobre todo agradezco esas ganas de aprender y seguir creciendo, ¿no? De hecho, en estos días voy a estar haciendo una lista de cosas que quiero lograr el año que viene. Entonces agradezco esas ganas, ese no quedarse, agradezco el no rendirse. Ah, mira qué bueno. En definitiva, como yo ya les comenté antes, yo agradezco haber aprendido a confiar en los procesos, aprender a esperar, que esos procesos llevan un tiempo y hay que dejarlos madurar. Y lo otro que agradezco por sobre todas las cosas son las personas que son parte del camino. Entre ellas estás tú, querido Alejandro. Gracias. Bueno, también gracias a los oyentes y bueno, gracias a mi familia, a mis compañeros de trabajo, a los seres con los que me cruzo en el camino, a los compañeros del curso de milagros, que la verdad que el año se hace mucho más llevadero con el curso. Yo Este, también me está dejando pegado en este momento, pero yo les agradezco mucho también. sí, es lindo sabernos acompañados en los caminos y en las olas de la vida, ¿no? Es realmente uno de los milagros de la vida es ese, ¿no? Poder transitar, poder aprender con otros, poder acompañar a las personas, por ejemplo, las personas que van a la consulta y a las que les resulta útil acompañándolos en sus procesos, por supuesto que más que agradecida también a todos ellos. Y bueno, a los que nos escuchan también, como dije antes, ¿no? Por tomarse un tiempo, por crecer juntos, por las preguntas que nos hacen llegar por las redes. Bueno, todo eso hace que nosotros también nos pongamos a investigar y nos pongamos a seguir haciendo esto y bueno, más que agradecida. Entonces, en definitiva, a nuestros oyentes los invito a hacer una lista, por lo menos de 3 cosas por las que están agradecidos este año. Los invito a que las escriban, a que las lean en voz alta y a que las sientan. Entonces, el balance del año nos muestra que cada etapa, tanto el infierno como el purgatorio y el paraíso, tiene su lugar en nuestra vida. Todo, todo, todo lo que vivimos siempre nos está preparando para lo que viene. Por eso que ya dijimos, todo es perfecto. ¿Cómo podemos usar este balance? ¿Cómo nos sirve de plataforma para el año que viene, el 2025, empezar con claridad? Y bueno, como te decía y como les decía, ¿no? Primero cerrar el año agradeciendo todo lo que fue. Luego establecer una intención clara para el próximo año. Es decir, no tiene que ser una lista de metas y propósitos y que sea enorme. Simplemente puede ser un sentimiento o una palabra que guíe este 2025. Que puede ser, por ejemplo, bueno, lo que sea, vivir en paz, vivir tranquilo. La tuya, Ale, ¿tenés una en particular? Para mí la palabra este año sería fluir. O sea, aplicar Otra lo que surfista aprendí. más, ¿Eh? otra surfista más. Exactamente. Voy a ser surfista en 2025.
porque el entrenamiento lo estoy haciendo en lo que queda de lo que fue y lo que queda de este 2024. En definitiva, sí, es aprender a fluir y aprender a seguir confiando en los procesos y a darme cuenta que esa tal como una ley de vida realmente funciona. Entonces, en definitiva, para ustedes que nos están escuchando, ¿cuál sería la palabra del año? Nuevamente, escríbanla, compártanla con nosotros en redes sociales si se anima. Y bueno, hay que seguir creciendo. Ahí vamos. Yo creo que me voy a quedar con un tridente, que sea confianza, que sea aprender, que sea crecer. Esa es la que me hace una remera con eso. Qué bárbaro, es buena esa, la de la remera. Me encanta la idea. Así que oyentes, también háganse una remerita que no va a estar de más. Gente, bueno, creo que estamos en tiempo, ¿vale? Estamos bien, sí. Ya es momento de soltar el 2024 de manera definitiva, agradeciendo sobre todo a la audiencia por habernos acompañado. Y bueno, nos escuchamos en el 2025. Y como dijo Gerardo Smedling, la vida no te quita cosas, te libera de ellas. Te alivia para que vueles más alto y alcances la plenitud. Feliz año, queridos dantescos. Feliz año, gente. Un abrazo grande. Nos estamos viendo. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo. Free audio post-production by alphonic.com.